Impecable presenta Impuestos en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Franklin Vázquez, que viene desde los headquarters de Impuestos RD y algo más. Hermano Franklin, bienvenido a tu segmento, maestro. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ya lo había dado desde el principio y feliz, contento de estar aquí con ustedes dando un programa más de contenido impecable. Y hoy traemos, Manuel, por así decirlo, y es propio, se va el año, ¿verdad? Ahí sí. Y vamos a mencionar, o vamos a hacer un breve resumen, un bien cocinadito, de los principales impuestos que impactaron en el 2025 en la República Dominicana. Vamos a conocer los impuestos del 2025. Así es, los impuestos del 2025. Recuerden que los impuestos no solamente se supeditan a aquellos impuestos internos, como los que son de la Dirección General de Impuestos Internos, sí, sino también a tasas que se aplican o se aplicaron durante el 2025 en diferentes instituciones y estamentos del Estado. Excelente. Por así decirlo, y otros que fueron de índoles internacionales que afectaron la economía de la República Dominicana. Empezando el año 2025, pues el primer impuesto que impactó fue el impuesto arancelario, implementado por la administración Trump, el 10% a los aranceles, del cual se estuvo tratando de mediar de que se eliminaran, se negociaran. Fue el presidente, bueno, fue una comisión por parte del presidente, claro, y fue el señor Ito Bisonó en sí, aquel señor. entonces. Muy bien. Pero lamentablemente, pues no hubo mucho éxito en esas visitas. Trump implementó, inclusive dio a conocer las recaudaciones por ese concepto a los países en Latinoamérica, que le aplicó el 10% a los aranceles. Ese fue uno de los primeros aranceles que afectaron en abril de este año 2025 la República Dominicana. Otros impuestos que afectaron en la República Dominicana fue en mayo de este 2025, en la cuales empezaron a implementarse los impuestos de la facturación electrónica. Ahí sí. Perdón, que fue una medida implementada para mayo del 2025 por los medianos empresarios. Esto, de una manera u otra, afectó en términos de facturación a pequeños empresarios que no pudieron estar a tiempo en la implementación del mismo y tuvieron que solicitar prórroga para el mismo. Ahí sí. Pero una entidad que no se quedó detrás en el 2025, en junio de este año, fue la Junta Central Electoral, que presentó aumento en las tasas de las tarifas por servicios que da desde un 17 hasta un 150%. Uy, yo recuerdo eso. Muy fuerte. Aumento. Sí. Por así mencionarlo, si usted iba a buscar una certificación de matrimonio y ese Un tipo acta de nacimiento, un acta cosas de así. nacimiento, pues la Junta Central Electoral aplicó tasas y medidas que van desde el servicio VIP de certificado de 500 a 1,000 pesos, la certificación de cédula para fines legales de 1,500 a 2,500 pesos. Madre Y mía. la certificación de cédula de la Dirección General de Pasaporte también un 50% subió, entre otros impuestos y tasas que usted, que cuando fue en esa época pensaba que la tasa por eso era de un valor, pues resultó que a partir de julio de este año, pues la Junta Central aplicó medidas, aumentos, por así decirlo, que impactaron a nivel de impuestos en la República Dominicana a todos los dominicanos. Otro impuesto que se produjo en el año 2025 fue el de las deudas firmes, implementada por la Dirección General de Impuestos Internos, en la cual era como parte obligatoria, más bien reconocida mediante sentencia con la autoridad, lo que se conoce como lo irrevocablemente juzgado, a favor de la institución estatal. Pero ¿qué pasa? Estas sentencias son emitidas y notificadas por tribunales competentes. Entonces, ¿recuerdan cuando nosotros anunciamos y denunciamos que el publicar esto a través del portal de la Dirección General de Impuestos Internos iba a tener un efecto a los dominicanos en sentido de que no se le puede publicar una deuda de un contribuyente, Sí, porque esto va a afectar la economía? Más bien, no afectar la economía, sino afectar a esos contribuyentes que por una razón u otra tienen una causa que pudo haber sido o puede ser presentada un recurso por parte del contribuyente ante la Dirección General de Impuestos Internos. Claro. La Junta, más bien, no la Junta, no, el tribunal puede o pudo haber fallado a favor o en contra de la DGI. Entonces la DGI, buscando mecanismos para presionar, porque eso lo que busca es
mecanismo para presionar aumentar la recaudación al publicar deudas firmes. Entonces, usted puede tener que falle a favor de la DGI como falle en contra del contribuyente. Eso es así. Entonces, en mayo del 25, pues, se anunció esto. Entonces, en términos ya un poco macroeconómicos, los impuestos claves en República Dominicana, bueno, se quiso mencionar y no podemos dejar pasar desapercibido que el principal impacto que iba a tener la República Dominicana en tema de impuestos en el 2025 fue la mal llamada, bien llamada, ¿cómo la llamamos? Reforma tributaria. Sí, que era un cuco, claro. Eso era un cuco. Se iba a implementar. Todavía entonces, lo es. En 2025 los ajustes, se iba a ajustar el impuesto sobre la renta, en este sentido, el 18%, que es uno de los impuestos más... más contundente, diríamos, ¿no? Bueno, en términos comparativos, el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEBI, es el más alto de la región. Sí. Seguido por el impuesto sobre la renta. Otro que quiso manejarse o que quiso explicar el ex ministro de Hacienda es el impuesto a la renta, el cual se ha venido peleando desde el 2017 el por qué no se mueve. Y él explicó que cada vez que se aprueba un presupuesto de ley de cada año, como el de este año y el de otro año, pues ese presupuesto o esa implementación justificada por ley, lo que es el presupuesto de ley de gasto público cada año, elimina la indexación del impuesto sobre la renta a los contribuyentes y vuelve y frisa cada año. Él sostenía que si eso se indexa a los tiempos actuales, el crecimiento económico de la República Dominicana se iba a ver afectado en ese sentido. Entonces, se aplicaron las tablas de retención igualita, el 15, el 20 y el 25. Hubo un fuerte crecimiento en el impuesto sobre la renta en este sentido. ¿Por qué? Porque los ingresos entre esto en el año 2025 fue afectado a muchos asalariados y a muchas personas y por ende hubo un crecimiento del impuesto sobre la renta. El ITEBI se mantuvo igual congelado en el mismo 18% y el impuesto selectivo al consumo por igual volvió a crecer. El tema del tabaco, se le voy a implementar tabaco, telecomunicaciones y seguro, y el tema específico como los hidrocarburos. Fíjate que el tema de la gasolina y hidrocarburos se mantuvo prácticamente saneado, sin variaciones que impacten de manera significativa. Exacto. Por último, no sin menos dejar atrás el crecimiento del Estado, Exacto, por así decirlo. En términos macroeconómicos, el Estado tuvo un crecimiento en lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, que es la vara como se mide el crecimiento o no de un país en este sentido. Y previo a esto, es posible que el crecimiento esperado que se proyectó para el año 2025 no contaba con el impacto del tema arancel Trump. No esperaba con esto y esto afectó significativamente la visualización, o bien la proyección que tenía el Estado para el crecimiento de este año. No obstante a eso, siguen aún llegando las inversiones extranjeras a República Dominicana y la muestra de ello es este megaproyecto que se va a hacer en la zona este del país, en la cual ya se dieron los primeros picazos la semana pasada y se sigue invirtiendo en la parte de los polos turísticos de la República Dominicana, ingeniería, electricidad, que es donde mayormente se ve el crecimiento y el impacto a nivel macroeconómico de la República Dominicana. En ese sentido, se espera, y como bien dijo el actual director de Hacienda, Magín Díaz, que el tema de reforma fiscal debe ser algo gradual, que debe irse cerciorando de manera paulatina y no de un fuetazo como se quiso hacer en 2025. Pero en tema tributario, en términos general, la reforma fiscal era el principal o fue uno de los temas de impuesto que iba a afectar o que más impactó por mucho tiempo el contexto económico impuesto en la República Dominicana y en ese tramo hasta que finalmente pues el presidente tuvo que darle marcha atrás en ese sentido. Ok, en ese caso, para el próximo año, ¿tú entiendes que sí, que esa reforma gradual que señala Magín no nos la depinta nadie? No entiendo que no, que de una manera u otra él va a buscar la manera de que los grupos económicos y las partes que inciden en la toma de decisiones a nivel macroeconómico del país, pues se van poniendo de acuerdo en términos de lo que es a esos impuestos
que se deben tocar, que tienen tiempo, que no se tocan y que se deben ajustar a los exacto, tiempos. una indexación más amplia. Pudiera ser. Ese es uno de los temas que él decía, el tema del impuesto sobre la renta y el tema del pago a los vehículos de motor, por ejemplo, el caso de los marbetes. Recuerden, señor, el marbete, no se lo olvide. ¿Tú sabes, un marbete a tiempo. tú sabes, Franklin, Antes del 30, que no es al 30 de enero, ¿no? Enero, sí. Sí. hasta el 30 de enero. Tú sabes que tú mencionando eso, Franklin, creo que el presidente ha dicho en varias oportunidades que no se prevé una reforma fiscal para el 2026. Aunque ciertamente hay algunos impuestos que hay que revisarlo, como tú bien mencionaste. Así es. Sin embargo, también quiero agregar a eso que hay una serie de impuestos que se están aplicando hoy en día prácticamente a la sombra de la atención de la población sin que se estén dando cuenta. ¿Cómo? Totalmente Cuidado. de acuerdo contigo. Por ejemplo, Cuidado. mira, por ejemplo, Vamos a mencionar uno y tú otro. Yo tengo uno aquí. dale uno. Se aprobó en el 2025 el 1% a los timbres. A los timbres. Timbres. Son unos documentos especiales Ah, muy bien. que no se manejan en todo el contexto de la economía, sino en algunos estamentos del Estado y dígase también en lo que tienen que ver con la parte exterior, lo que Claro. es la política exterior. Ok. Se aplica el 1%. Ah, mira, eso 1% de fue- los timbres. Sí, el decreto 175-25 dado por el presidente. Ujú. Oh. De manera silente pasó. Así por abajo y de la se mesa. aprobó y nadie dijo nada y así mismo fue. ¿Tú tienes otro? Yo Dime tengo otro, los que tienen que ver con las validaciones, legalizaciones y registros de documentos a través de la ley de la oficialidad de Estado Civil y de conservaduría de hipoteca. Por abajo de la mesa también. Sí, sufre un incremento de un 20, 30%. Cuando algo te costaba 1,000 pesos, ahora tú tienes que dar 1,300 pesos para tú. Y son impuestos que tú lo pagas Sí. directamente en el banco de En el reserva. banco. Por eso decía que el impacto Y- del tema de impuestos no solamente se vio a nivel de la DGI. Claro. Tú mencionas ese, yo mencioné la Junta Central Claro. y mira el de los Y timbres por al último, documento. por ejemplo, no sé si eso se puede caber como un aumento en el tema del impuesto, pero desde el momento en el que el gobierno no desmonta esos costos, implícitamente también te está aplicando una reforma y me refiero al tema de los combustibles. Perfecto. Los combustibles tenían unos impuestos y tenían una carga y un gravamen Tributaria. que el precio actual era cuando el barril del petróleo estaba sobre los 80, 90. $80. Ahora Así el barril es. del petróleo está situado por 50, está como en 50 y pico. 58, 60 pesos el Ajá. barril Sin y el embargo, precio del dólares, 58, combustible 60 dólares. de la gasolina premium, por mencionarte una que cuesta Se mantiene. 2.90 puntos. Este gobierno no ha tocado los combustibles desde el año 2020. Eso decía en principio. Fíjense que los No combustibles le ha puesto se la han mano, está mantenido congelado de allá. congelado y leso en ese sentido. Bueno, ahí tenemos los impuestos del 2025. Esperemos en Dios que el próximo año no tengamos tantos impuestos ni tampoco que se vayan unos cuantos por debajo de la mesa. Tenemos que estar más alerta, pueblo dominicano, porque la verdad es que si seguimos así, madre mía, sus ingresos cada vez servirán para menos. Hermano Franklin Vázquez, recordarle a la audiencia las fechas normales de cuándo debe pagar impuestos, aunque verdad estamos hablando de un tema general, pero deben de saber que los impuestos más importantes, por ejemplo, Siguen vigentes las retenciones de Exacto. asalariados, siguen presentes los IR3, siguen pendientes los IR17, el IT1, recuerde los ITEVIS cuando liquidarlo, Exacto. de manera que usted no se duerma en sus laureles en estas navidades para que esos impuestos no lo tomen desapercibido y por ahí viene pues el cierre del año fiscal 2025. madre mía, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia, Franklin Vázquez, en temas de impuestos? Claro que sí, llámenos al 809-617-9560, Impuestos RD y @más en todas las redes sociales. Si tiene duda de impuestos, llame a Franklin, que de impuestos, ese sí sabe.